Ya, a ver, ¿quieres empezar tú diciendo algo o quieres empezar con las preguntas? Plan 32, ¿cómo comenzó? Ya. Plan 32, la campaña de Plan 32 empezó más o menos en el mes de septiembre, a mediados de septiembre. De pronto teníamos la información de que el Consejo Directivo y el presidente de Transparencia, el embajador Alan Wagner, nos dieron la posta para iniciar con el tema de la recolección de firmas. Entonces fue muy sorpresivo porque en realidad veníamos ya esperando la indicación para iniciar la campaña, pero cuando nos llega la noticia ya estábamos bastante preparados porque ya habíamos pensado en muchas de las actividades que íbamos a hacer. Entonces, bueno, solo estábamos esperando como la posta para poder iniciar estas actividades. ¿Y el contacto con los voluntarios? Ya, nosotros iniciamos un contacto previo con los voluntarios a partir del mes de agosto. Tuvimos el Encuentro Nacional de Coordinadores que se hizo en la quincena de agosto. Entonces ellos ya sabían lo que se venía. A nivel nacional, los coordinadores regionales ya sabían de lo que estaban pasando, de lo que se venía, y en Lima los coordinadores distritales y zonales también sabían lo que se venía. Entonces, habíamos tenido previamente algunas reuniones para anticipar de lo que iba a ser la campaña, plantearles las actividades, comentarles de qué eran nuestras propuestas o cuáles eran nuestras propuestas, y estábamos esperando también de parte de ellos que puedan contarnos qué más se les podía ocurrir, cómo más podíamos alimentar la campaña, ¿no? Entonces, ese primer contacto ya lo veníamos como haciendo desde agosto. Ya habíamos estado en comunicaciones telefónicas, vía correo. Entonces ellos estaban como esperando ya el momento para iniciar la campaña. Que inició en septiembre. Sí, inició en septiembre. Bien. ¿Con cuántos voluntarios aproximadamente estamos hablando? Mira, al inicio tuvimos la expectativa de que puedan participar todos los coordinadores distritales, pero no fue posible, producto de lo que ellos salían también de la observación electoral de la segunda vuelta, que había sido muy intensa en la primera y segunda vuelta. Entonces muchos de ellos, por temas laborales y de estudios, no pudo participar en esta campaña del Plan 32. Entonces tuvimos solamente un porcentaje. Tenemos más o menos 40 coordinadores a nivel distrital en todo Lima, de los cuales habrán participado el 30% de ellos, y hicimos nuevas convocatorias de voluntariado en universidades y en colegios, y logramos recolectar por lo menos unos 30 voluntarios más los coordinadores que ya teníamos. Entonces, estas convocatorias las hicimos también en el proceso de la campaña. Fuimos a universidades nacionales donde tal vez tuvimos más accesibilidad para poder hacer la convocatoria. Estuvimos en la Universidad Federico Villarreal, estuvimos en la Universidad San Marcos, estuvimos en la UNI y en algunos colegios donde también tuvimos mucha apertura de parte de los escolares y de los directores. Bien, comienzan en septiembre el trabajo con los voluntarios. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el día a día? ¿Cómo fue las coordinaciones? Claro, nosotros organizamos dos grupos principalmente. Un grupo de voluntarios que se iba a encargar directamente de hacer recolección de firmas en sus distritos, es decir, coordinadores que iban a trabajar propiamente en sus distritos para hacer la recolección de firmas a nivel de los grandes bolsones o de los grandes paquetes. Estamos hablando de colegios, de institutos superiores, universidad que hubiese dentro de cada distrito. Entonces ellos, los coordinadores, como que caminaban más o menos solos. Ellos nos venían reportando qué actividades tenían y nosotros íbamos respaldando, apoyando sus actividades. Por ejemplo, si estuviéramos en un distrito X y esta persona necesitaba a un capacitador que era netamente un estudiante universitario que había sido capacitado, valga la redundancia, en el Plan 32, nosotros coordinábamos para enviarle a una persona, a este capacitador, y trabaje en un colegio, en una universidad, en un instituto, dependiendo la coordinación previa que hacía el coordinador en el distrito. Esta fórmula ha estado funcionando en algunos distritos, como les comento, no en todos, pero hemos tratado de ir cubriendo con los nuevos voluntarios que hemos tenido, ¿no? Entonces, esto iba pasando. Teníamos un grupo de capacitadores, estudiantes universitarios, teníamos un grupo de coordinadores que iba trabajando en sus distritos, y adicionalmente teníamos grupos universitarios que funcionaban dentro de las mismas universidades, que hacían recolección de firmas dentro de sus mismas universidades.
Entonces eran como 3 grupos caminando en paralelo. Lo que hacíamos era monitorearnos a diario y respaldar las actividades. Por ejemplo, teníamos eventos en universidades, los trabajábamos con los voluntarios de universidades. Teníamos evento en distrito y los trabajábamos con el coordinador del distrito y su grupo de voluntarios. Con los capacitadores también teníamos eventos en otras universidades que no necesariamente eran estas nacionales que menciono, sino tipo Universidad Pacífico, Católica, y también íbamos con este grupo de capacitadores, ¿no? Entonces caminaba como en paralelo y eran muchas actividades diarias, ¿no? Bien, comienza en septiembre, llegas octubre, llega noviembre, la meta ya se tenía que alcanzar porque se acababa el año. Exacto, más o menos en noviembre hubo una asamblea y se tenía un reporte primero, que si no me equivoco hablábamos de 22.000 firmas para la primera semana de noviembre o la segunda, los cuales no satisfacía porque nosotros teníamos planificado hasta la primera semana de diciembre llegar a 50.000 firmas, lo cual no había sido posible. O se había como entrampado porque era un proceso muy complejo, era monitorear no solo Lima, sino monitorear al Perú, todas las regiones y los coordinadores regionales. Y había sido muy complejo porque obviamente al estar ellos en regiones y monitorear desde Lima es un proceso más difícil, más complejo por la misma situación. En el caso de Lima todavía teníamos la opción de poder llegar hasta los lugares donde participaba directamente Transparencia, pero a pesar de eso era un proceso complejo porque en el camino encontramos muchas dificultades, ¿no? Hacer la recolección de firmas en la calle, en la vía pública, en un colegio, en un instituto, es distinto. Cada escenario tiene como nuevas preguntas, o tiene desconfianzas, o tiene mitos. Entonces, esos nuevos escenarios hacían que nosotros planteáramos diversas estrategias. Cuando ya llega noviembre y nosotros pensábamos en que no íbamos a llegar a la meta, Transparencia tomó la decisión de invertir en redes sociales. Entonces acudimos a páginas web y a youtubers conocidos que realmente nos dieron como el plus. De pronto que para la quincena 20 de noviembre teníamos 23.000 firmas, para solo la primera semana de diciembre ya estábamos pasando las 40.000 firmas. Entonces para nosotros era un golazo porque en realidad incluidas las firmas virtuales ya estábamos muy cerquita de llegar a la meta. Y aparte adicionamos más actividades, intensificamos las actividades hacia la última semana de noviembre y las primeras 2 de diciembre, y realmente en 3 semanas hicimos una labor muy, muy sacrificada, pero muy intensa, positiva y sobre todo apasionante. Pudimos llegar más o menos ya a casi 47.000 firmas, entonces en 3 o 4 días ya habíamos rebasado las 50.000. De pronto teníamos coordinadores que nos decían, mira, no hemos llegado a la meta, y otros te decían, ¿sabes qué? Casi vamos al doble de la meta. Entonces eran noticias muy positivas que se juntaron como hacia el final y pudimos llegar a la fecha, pues, ¿no? Que tenemos más de 55.000 firmas. En aquel momento, el año lo hemos cerrado como con 55.000 firmas. Estábamos en el mes de diciembre y yo me acuerdo que las actividades en la ciudad aquí en Lima se intensificaron un montón. Todos los días había una actividad, los fines de semana nos íbamos al Parque Kennedy y todo eso. Los mismos voluntarios estaban un día tras otro día, y ellos estaban con todo el ajetreo de conseguir firmas, de ver si se iban a un colegio más o si se iban al Parque Kennedy otra vez más, y en el centro de Lima igual. ¿Cómo tú veías el trajín de ellos, ¿no? Y la coordinación que ellos tenían con nosotros, claro, y todo ese trabajo de voluntariado que ellos hacen prácticamente en favor de lo que ellos piensan, más no por un fin económico en sí, ¿no? Exacto. Bueno, eso es tal vez lo más rico y lo más interesante de poder colaborar aquí en Transparencia. El hecho de haber podido coordinar con voluntarios en ese último mes, que fue casi desde la quincena de noviembre hasta la quincena de diciembre, que no nos detuvimos ni un solo día, fueron días intensos pero llenos de satisfacciones. Era ver jóvenes universitarios en su mayoría, en algunos casos escolares, que nos apoyaban en recolección de firmas en la vía pública, que era como el terreno más rico y también el terreno más complejo, porque te cruzabas con todo tipo de personas, pero era súper intenso y emocionante poder ver jóvenes que creen que nuestro país
tiene la oportunidad de cambiar y que este escenario que teníamos en ese momento era la oportunidad de presentar una nueva propuesta, de presentar un cambio que realmente podría significar el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, que sabemos que si bien está en proceso y que si bien es complejo por la diversidad, sabemos de que sí se pueden hacer grandes cosas y que muchas veces esos cambios solamente empezarían por nosotros. Entonces eran ver a universitarios recién egresados o estudiantes escolares coordinando los sábados a las 3 de la tarde en el Parque de la Exposición, en el centro de Lima. Teníamos otro grupo paralelo a las 3 de la tarde en el Parque Kennedy en Miraflores, y eso realmente para nosotros era súper importante porque era ver 15 jóvenes, 12 jóvenes, 18 jóvenes reuniéndose a esa hora, sacrificando 3 horas de su vida para poder hacer esta recolección de firmas. Muchos de ellos dejaban sus temas personales ese sábado, esas 3 horas, para poder hacer la recolección de firmas sin esperar nada a cambio, porque en realidad esto es un voluntariado. Entonces ellos estaban muy claros y muy conscientes de que realmente no había una retribución, pero sí tenían una retribución personal, una retribución, creo yo, más de la satisfacción de poder hacer algo, de contribuir en algo, de sumar en algo para nuestro país, para la mejora o el cambio de nuestro país, ¿no? Entonces se veía mucho ese espíritu juvenil de expectativa, de fortaleza, que realmente nos emocionaba mucho. Ellos son jóvenes en su mayoría, estudiantes de estas universidades, pero siempre, por ejemplo, en algunos casos ellos traían a sus amigos. Oye, nos venían contando, ¿no? Me comunicaban en la semana: hey, tengo 2 amigos que quieren sumarse al voluntariado, que quieren apoyarnos este sábado, conocen del Plan 32, ya han leído el Plan 32 en la web, han visto a los youtubers, entonces ya saben de todo y iban, te contaban: sí, mira, yo he leído, ya firmé esto, yo también quiero apoyar. Entonces se ponían el polo del Plan 32, el polo de transparencia, y a recolectar firmas, ¿no? Entonces teníamos tardes donde hemos recolectado 600 firmas, donde hemos recolectado 500 firmas, 300, 200. A veces teníamos grupos variantes, a veces llegaban solo 6 o 7 chicos y en el otro grupo llegaban 18, o teníamos viceversa, ¿no? Grupos chicos de 7, 8 personas, pero igual, todas las tardes eran trabajos muy arduos. Este trabajo era de lunes a viernes. Teníamos actividades los sábados en estos parques, los domingos a veces teníamos una feria, tuvimos una en el lugar de la memoria, tuvimos otra por la CAN, que fue organizada por la PCM, tuvimos en el Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes, y así, ¿no? Entonces diversas organizaciones, instituciones tipo congreso, jurado, nos invitaban a los eventos, y eso a veces eran sábados o domingos. Y nada, pues teníamos ahí un grupo de voluntarios muy fuerte que siempre nos estuvo apoyando, ¿no? Y eso tal vez fue la parte más gratificante de toda la campaña. Tú los acompañaste en todo el proceso, tú has coordinado con ellos, ya has participado en varias actividades con ellos también. En diciembre sobre todo coordinabas, ibas, estabas al tanto de todos con ellos. Por supuesto, yo estuve con ellos desde que hice la convocatoria, las reuniones previas, la preparación, desde que inició la campaña, el proceso, las partes altas y difíciles, ¿no? Las partes altas y bajas, porque habían días que no recolectábamos la cantidad que esperábamos, o íbamos a escenarios donde nos eran adversos. Tuvimos alguna oportunidad de ir a un lugar donde recolectamos solo 35 firmas, y escenarios de ese tipo, ¿no? Y era no desmayar, y era no desanimarse, y era no tirar la toalla, sino era seguirla, porque realmente sabíamos lo que se venía y sabíamos que esta diversidad de escenarios se iba a presentar. Entonces muchas veces a nuestros chicos, a nuestros voluntarios, eso los desanimaba, los hacía sentir como tristes, ¿no? O se iban a pedir firmas y las personas no les firmaban. Entonces venían como con 7 firmas, 6 firmas, y me decían: no, que no he podido, que no he convencido. Y en algún caso desanimaban, pero eso también los alimentaba, y creo que con eso también les ha servido como una experiencia de vida, porque los ha fortalecido. Saben que a veces el terreno en la calle es así, pues, ¿no? Las personas son así, son muy desconfiadas, muchas veces tienen percepciones distintas de la realidad, y bueno, muchas veces desconfían del solo hecho de poderte dar su nombre y su apellido, ¿no? Entonces
es complejo, ha sido complejo y eso ha fortalecido mucho a nuestros voluntarios. Y sí, ellos coordinaban conmigo todos los días, ¿no? Vía telefónica, vía celular, WhatsApp, Facebook, todo lo que se pueden imaginar. Y era diario. Yo hablaba por celular desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque estaban todo el día en el WhatsApp. Teníamos como 20 grupos distintos de los voluntarios en universidades, de los colegios, de los coordinadores, y todos los días hablábamos en el grupo, ¿no? Entonces como que ellos estábamos como ya supeditados a ese tema, sabían que la campaña iba a ser intensa, seguían colaborando y solamente esperábamos culminar con el resultado, ¿no? Que eso ha sido en realidad lo más gratificante. ¿Te acuerdas de alguna experiencia así específica que haya más o menos representado cómo era el trajín de todos esos días? Sí, por ejemplo, entre ellas tengo una en el Jirón de la Unión, que fuimos a recolectar firmas como unas 10 veces o un poco más. Esperaba yo a 6 o 7 voluntarios porque ellos fueron los que me confirmaron vía celular. O sea, ellos eran los que me hablaban por WhatsApp o me llamaban y me decían: sí voy, Heidi, hoy me apunto, hoy voy a estar en la tarde con ustedes. Pero sabíamos que muchos de ellos por sus propias actividades podían fallar. Entonces, bajo esa expectativa yo fui pensando que iban pues 7 chicos y tuve la fortuna de que por una convocatoria paralela que hizo uno de ellos me trajo como a unos 10 chicos más. Entonces teníamos casi a 20 estudiantes apoyándonos, 20 estudiantes con los chalecos de transparencia, los mandiles, los polos, tableros, globos, padrones. Entonces los materiales, bueno, siempre llevábamos en exceso, así que nunca había problema de eso, pero nos sorprendió porque esa tarde pensábamos recolectar 300 firmas y hicimos más de 600. Entonces eran cosas así que nos pasaban, ¿no? O esperabas a mucha gente y venían 6 chicos. Pero así era, ¿no? Así de distinto eran los escenarios. Pero sí, este caso sí fue marcado total, porque incluso fui con Jairo y de pronto vimos como a 20 y nosotros nos quedamos bien sorprendidos y gratamente sorprendidos porque de verdad que muy contentos, ¿no? De todo lo que ellos nos transmitían también. Ya, y para terminar, una especie de mensaje, de palabras a estos voluntarios que venían de una campaña electoral cargada desde el inicio del año con dos vueltas y luego cogieron un proyecto que comenzó fuerte y se hizo más fuerte en el camino porque la meta tenía que llegar a diciembre, ¿no? Exacto. Y bueno, primero agradecerles, ¿no? Un infinito agradecimiento por su tiempo, por su desempeño y sobre todo por el hecho de creer de que todavía podemos hacer por nuestro país mucho, que son jóvenes y que en realidad toda la ciudadanía es protagonista de lo que somos. Entonces, saber que ellos pueden darse 3 horas de su tarde o 3 horas a la semana para dedicarle a un voluntariado significa que existe todavía el sentimiento de la solidaridad, de la empatía, de la capacidad de podernos poner en el lugar de otros ciudadanos que no la tienen tan bien como nosotros, digámoslo así, y que viven tal vez con más fuerza las dificultades, las diferencias que existen en nuestro país. Entonces, saber que existen jóvenes que son capaces de entregar 3 horas de su tiempo a la semana sin recibir nada a cambio, a causa de una iniciativa como esta, para mí ha sido súper gratificante poder conocerlos, trabajar con ellos, coordinar con ellos, conocerlos, ¿no? En sus debilidades y en sus fortalezas. Y bueno, valorar más que todo el tiempo que nos han podido dar, el tiempo que le han podido dar a este proyecto. Y sé que para ellos esto ha sido una experiencia gratificante. Muchos de ellos están ya esperando las nuevas actividades para este año, porque así de intensos son. Pero hay de todo, ¿no? Entonces es un proceso. Hay chicos muy así, muy pegados a este tema. Hay otros que lo descubren y se desaniman, pero es el proceso, ¿no? Son muy jóvenes muchos de ellos. Y bueno, en el caso de Lima, siempre ellos están como muy agobiados por muchas actividades que tienen, estudian, hacen prácticas, trabajan. Entonces, como que dedicar 3 horas ya para ellos es bastante. Pero sí, muy feliz de conocerlos, agradecida
y de haberlos podido conocer, de haber aprendido de ellos, porque he aprendido muchas cosas de ellos. Y nada, espero continuar o espero seguir teniendo la oportunidad de encontrarme con jóvenes como ellos, ¿no? Gracias.